Faltan 2 días para las elecciones presidenciales de Ecuador y Noticias Caracol hace un cubrimiento desde todos los ángulos de estos comicios. Para conocer qué se está viviendo a esta hora en ese país nos comunicamos con nuestro director de noticias, Luis Carlos Vélez. Luis Carlos, buenas tardes. ¿Y cómo está el ambiente previo a estos importantes comicios? ¿Qué tal, Juan Diego? Buenas tardes. Momentos de gran tensión se viven acá en Quito, Ecuador, cuando es la 1 de la tarde y 24 minutos, la misma hora de Colombia. Y fíjese que en las últimas horas el Centro Nacional Electoral le prohibió a los medios de comunicación mostrar fotografías, imágenes, registros del cierre de campaña. Por eso esta mañana aquellas personas que se levantaron para informarse con los periódicos y con los noticieros simplemente no pudieron ver imágenes de cómo los candidatos, los 8 candidatos de este país, incluido el presidente Rafael Correa, dieron cierre a su campaña presidencial. Eso, por un lado, gran tensión que muestra nuevamente la rudeza, la fiereza que tiene este gobierno, el de Rafael Correa, contra los medios de comunicación y que muchos aseguran simplemente beneficia su candidatura. Por el otro lado, muy temprano en la mañana, visitamos a aquellas personas que están haciendo todo lo posible para obtener su cédula de ciudadanía, su documento que les permite votar y de la misma manera participar en estos importantes comicios electorales de este domingo. Esto fue lo que nos encontramos esta mañana acá en Quito, Ecuador. Susana y Edilma tienen algo en común. Las dos madrugaron muy temprano en la mañana para acompañar a sus hijas a sacar su cédula. Porque tenemos que elegir a nuestro presidente. Por eso es importante. Consideran que es necesario tener el documento listo para participar en las elecciones presidenciales de este domingo. ¿Es importante votar? Sí, yo creo que sí, porque es muy importante para el país tener un buen presidente y yo ya estoy con eso, sí. El subdirector del Registro Civil de Ecuador dice que, como en Colombia, muchos dejan todo para última hora y por eso el afán de obtener el documento. Sí, creo que es una costumbre latinoamericana. Definitivamente hemos tenido una gran afluencia. Los últimos fines de semana, 3 últimos fines de semana se han acercado 51.000 personas. Estoy hablando solamente de sábado y domingo. Pero este proceso de participación ciudadana se da en medio de fuertes restricciones para la prensa. Por ejemplo, ayer el Consejo Nacional Electoral prohibió que los principales diarios del país publicaran fotos del cierre de campaña. Y por lo tanto no hay ningún registro de lo que ocurrió en el cierre de las campañas electorales. Algo que la Asociación Ecuatoriana de Periódicos rechaza. En la legislación que existe, aprobada, esto de publicidad indirecta es un criterio absolutamente subjetivo. Por eso es que muchos medios, creo que la mayoría, se abstuvieron de informar. Según el gremio de los periódicos, se trata de otra acción que demuestra las restricciones a la prensa que ha implementado Rafael Correa durante su presidencia. Es una limitación a la libertad de información y al derecho de informar y al derecho de acceso a la información de los ciudadanos. Son días de contraste en la antesala a las presidenciales ecuatoriana. Mientras miles buscan participar en los comicios y obtienen sus documentos a como dé lugar, otros aseguran que cada vez es más difícil informarse sin sesgos sobre política en este país. Desde Quito, Ecuador, Luis Carlos Vélez, Noticias Caracol. Y fíjese que precisamente el tema de la restricción a la prensa, de la crítica a la prensa, es uno de los puntos álgidos acá en la discusión política en Ecuador. En las últimas horas fuimos testigos de la manera en que el gobierno se comporta frente a los medios de comunicación. Ayer, en el noticiero central de Ecuavisa, de aquí, de la sede donde estamos trabajando hoy, el gobierno pasó una réplica, una respuesta a un informe de presunta corrupción de algunas entidades del gobierno acá en Ecuador. Pues el gobierno lo que hizo fue llamar a cadena nacional, interrumpir la programación y mostrar su punto de vista, antes negándose a darle una respuesta a Ecuavisa, que en este caso fue el medio de comunicación que cuestionó su proceder. Así, más o menos, se están manejando las cosas en Ecuador. Entre tanto, es muy fuerte la restricción también a lo que se puede decir en términos de elecciones antes de los comicios electorales de este domingo. Sin embargo, hablamos ayer con una encuestadora para que nos dijera cuáles son las tendencias en lo que se puede decir acá en términos electorales en este país. Esta fue nuestra conversación en América 360, el nuevo programa de la Alianza Informativa que lidera Caracol Noticias. Bueno, podemos hablar de tendencias, de posiciones. Lo único que está prohibido es revelar cifras, ¿no? Datos, porcentajes. ¿Y en tendencias qué es lo que podemos conocer?
A ver, nosotros podemos hablar hasta lo que pudimos publicar el jueves anterior, en donde teníamos en primer lugar al presidente Correa y seguido por Guillermo Lasso. ¿Se puede decir qué tan lejos estaba el uno del segundo? ¿Mucho, poquito? Están bastante lejos, estaban bastante lejos. Y, ¿no? y tal vez se puede, y pregunto, me puede responder que no, ¿se puede decir lo suficiente como para no haber una segunda ronda? A ver, de toda la investigación que hemos realizado nosotros durante el año, ¿no? Hemos detectado que las posiciones no darían los números para una segunda vuelta. ¿Cuáles son los temas que más preocupan a los ecuatorianos? Recientemente he estado leyendo en la prensa que mucho tiene que ver con el tema de seguridad, que ha trascendido el tema incluso de la economía. Sí, a ver, el tema de seguridad siempre es una preocupación de nuestros países, ¿no? Es una preocupación sentida, hay asaltos, hay delincuencia, sí, pero yo creo que esta elección más bien es muy política. Es un escenario muy polarizado entre seguir con lo que plantea el gobierno actual o cambiar el rumbo. Y a pesar de todas estas grandes controversias, evidentemente el favorito para ganar las elecciones este domingo es el presidente Rafael Correa. Incluso algunos aseguran, basándose en los números que se pudieron revelar la semana pasada, pues ganará en la primera ronda, basándose obviamente en los grandes logros que ha tenido en términos económicos, baja de desempleo y demás. Vamos a estar en cobertura exclusiva en diferentes puntos de transmisión desde Ecuador. En Guayaquil estará Mabel Lara y desde Quito, Ecuador, los acompañaré yo, Luis Carlos Vélez. Volvemos con ustedes con más información en Bogotá. ¿Qué opinión le merece la forma en que se ha manejado la liberación de uniformados en poder de las FARC? Cuéntenos en @noticiascaracol. Póngale mucha atención a esta historia. Trabajadores de un banco en Bucaramanga echaron equivocadamente a la basura más de 30 millones de pesos. Ahora buscan la bolsa con el botín en el relleno sanitario de esa ciudad. En medio de estas toneladas de desechos podrían estar los 34 millones de pesos que por equivocación un trabajador de una entidad bancaria echó a la basura. De este banco salió en una bolsa negra la millonaria suma, que posteriormente fue recogida en uno de los camiones compactadores y posteriormente llevada al basurero de Bucaramanga. Abelardo Durán, subgerente de la empresa de aseo de Bucaramanga, asegura que encontrarlos es una tarea compleja. Lo complejo es que diariamente están llegando 900 toneladas provenientes de Bucaramanga, 450 aproximadamente, y el resto de municipios. Sin embargo, para los recicladores como Luis Carreño, la recompensa que ofreció el banco de 5 millones de pesos los anima a iniciar la búsqueda. Acá de una vez estamos prestos a colaborarles, como en días pasados que se devolvieron 600 millones en lingotes de oro. Cerca de 150 recicladores trabajan en la búsqueda del dinero extraviado. En Bucaramanga, Oscar Gerardo Hernández, Noticias Caracol. Hoy iniciaron las obras de ampliación del cauce del río Bogotá, un ambicioso proyecto que busca mejorar la calidad del agua y evitar inundaciones a futuro. La obra del río Bogotá está dividida en dos partes cruciales. Se removerán los sedimentos y la suciedad del río para mejorar su flujo y simultáneamente se ampliará su cauce, según lo explicó el director de la Corporación Autónoma Regional, Alfred Ballesteros. Nosotros esperamos remover más de 4 millones de metros cúbicos de lodos, de sedimento que tiene hoy el río Bogotá para devolverle su capacidad hidráulica, es decir, mejorar la velocidad del río. Al ampliar el cauce también vamos a reducir inundaciones porque ampliamos la lámina de agua y le damos un mayor volumen de transporte al río. Y es que al río Bogotá cada segundo le entran 20 metros cúbicos de aguas negras. Con estas obras lo que se pretende es que la oxigenación del agua se reinicie. Porque aparte de la adecuación hidráulica vamos a construir un parque longitudinal de 68 kilómetros y este material que tiene mucha carga orgánica nos sirve para que en ese sector se revitalice naturalmente ese espacio. La obra, que tiene un costo de 50 millones de dólares, será entregada a finales de 2014. Vamos ahora al Centro Internacional de Noticias Caracol con Samara García. Samara, ¿se ha conocido algo nuevo sobre este meteorito del que todo el mundo habla que cayó en Rusia?
Sí, Luz Helena, muy buenas tardes. El meteorito que cayó en el centro de Rusia, dicen los expertos que no tiene nada que ver con el asteroide 2012 DA14 que se acercará a la Tierra más tarde. Afirmaron también que si el meteorito hubiera tenido que ver con el asteroide, hubiera presentado otra dirección de vuelo, hubiera volado de sur a norte y no de este a este como ha sido el caso. Dijeron que tampoco se podía prever su caída con la técnica disponible en la actualidad. En las redes sociales una verdadera lluvia de comentarios ha generado hoy la caída del meteorito en Rusia. Vamos a la redacción digital para que Claudia Leonor Vesga nos amplíe esta información. Se dice de todo, Claudia, hasta que fue un castigo divino. ¿No es así? Así es, Juan Diego. Es una verdadera bola de fuego la que se ha generado en las redes sociales y que hace inevitable pensar incluso en teorías del fin del mundo, como este trino de Luis Vareiro. Renunció el Papa. Cayó un meteorito, apareció una foto de Chávez en donde se ve más sano que Superman. ¿Habrán equivocado la fecha los mayas? Otros aprovecharon las dos noticias más importantes del día para hablar del meteorito y, por supuesto, de Chávez. Eso sí, una consigna política. Dice Gerardo Aristizábal, las fotos de Hugo Chávez cayeron como un meteorito sobre la oposición venezolana. Pero hay también quienes sintieron la fragilidad del ser humano en este enorme universo. Es el caso de Cecilia Cervantes, que trina el meteorito, recordatorio de la vulnerabilidad del planeta y de la humanidad obnubilada, que pocas veces se detiene a pensar en su propia finitud. El humor también acompañó a otros tuiteros que nos compartieron estas fotos. Aquí se ve a un Angry Bird caer sobre la Tierra. ¡Ay, Dios! O esta otra en la que Tefi nos muestra a Meteoro, ojo, Meteoro entre comillas, a punto de estrellarse. Bueno, el humor. Si el tema, los atrapa, les recomiendo ir a noticiascaracol.com, donde encontrarán un especial, donde podrán seguir minuto a minuto el paso del asteroide DA14, muy cerca de la Tierra, un fenómeno que coincide con la caída del meteorito en Rusia hoy. Y para el cierre les tengo una noticia completamente distinta y es la llegada de un nuevo episodio de la serie Isla Presidencial, donde Evo Morales pierde a su mejor amigo, Hugo Chávez. Véanlo. ¡Ha desaparecido! Buscar gente en la jungla sin ayuda de la CIA es imposible. Oye, Wikituki, ¿dónde está Chávez? Chile, are you there, my nigga? No entiende español, déjenme a mí. Me gustaría arriesgar mi vida para salvar a Hugo, pero no podremos avanzar más. Llévanos con Hugo. Agárrense fuertemente del pelaje de esta bestia. Será un viaje agitado. O si querés, te puedes sentar acá con nosotros. Tal parece que a Evo Morales todavía no le han llegado las fotos de Hugo Chávez, que sacó Noticias Caracol. Feliz tarde para todos. El IDU y la Alcaldía de Bogotá siguen trabajando en la estructuración del proyecto que busca modificar el cobro por valorización aquí en Bogotá. El alcalde Gustavo Petro dijo que de todas formas, quienes tengan cómo pagar, lo tienen que hacer, lo deben hacer, porque esos recursos los necesita la ciudad. El alcalde Petro advirtió que de ninguna manera se eliminará el cobro de valorización a quienes tienen capacidad de pago, porque es con esos recursos que se financian las obras para los más pobres. Sería una enorme injusticia que quienes pueden pagar valorización, allá en algunos barrios con capacidad de pago por obras públicas, no la pagarán, quitando unos recursos al distrito para hacer esas obras que serían absolutamente indispensables. La fecha para la erradicación del proyecto de acuerdo que busca modificar la valorización no está definida todavía. Estamos esperando las posiciones de quienes aprobaron el proyecto de valorización en el año 2005, que son los jefes de las actuales bancadas en el Consejo de la Ciudad. Las declaraciones del alcalde fueron entregadas durante la ampliación del programa de salud preventiva que a partir de hoy llegará a 43.000 familias en la localidad de Ciudad Bolívar. En Bogotá, Yarit Muñoz, Noticias Caracol. A las 2 de la tarde, 7 minutos, vamos con lo último en vivo. Regresamos al Centro Internacional de Noticias Caracol con Samara García, que nos cuenta lo último, Samara.
Luz Helena, lo último sobre el meteorito en Rusia son nuevas imágenes que nos llegan desde ese país. Aquí vemos los restos de los fragmentos del meteorito que golpearon el centro de Rusia en los Urales y que cayeron en un lago. El meteorito, que dejó hasta el momento 1000 heridos, cayó a unos 80 kilómetros de la ciudad de Zatka, cabecera del distrito del mismo nombre, sobre las 9:20 de la mañana, hora local. La onda expansiva afectó a varias regiones adyacentes y hasta la vecina República de Kazajistán. Los expertos han dicho que esto no se pudo prever. Muchas gracias, Samara. Y regresamos al Cauca, donde hace pocos minutos fueron liberados los 2 policías secuestrados por las FARC el pasado 25 de enero en el Valle del Cauca. Regresamos con Eduardo Manzano en vivo. ¿Qué es lo último, Eduardo? Juan Diego, los policías en este momento son trasladados a Cali, van a llegar a la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez de la Fuerza Aérea. Allí van a ser objeto de un chequeo médico por parte de un equipo que hay en esa zona. Mi compañero Carlos Gutiérrez estuvo por otra zona tratando de llegar al sitio de la liberación. ¿Usted pudo llegar o no? No, no pudimos llegar porque había un segundo retén por parte de los integrantes de la guerrilla de las FARC. Llegamos hasta la vereda La Cilia, luego estuvimos escoltados y nos llevaron hasta otro punto. Infortunadamente, pues no pudimos acceder al punto exacto donde los iban a dejar liberados a estos 2 integrantes de la Fuerza Pública. En este sitio también hubo un retén guerrillero que no nos permitió el paso hasta la zona donde se hizo la liberación. En las montañas del Cauca, con la cámara de Alexander Cárdenas, Eduardo Manzano, Noticias Caracol. Y en Barranquilla encontramos un grupo de jóvenes entusiastas del boxeo y esmerados entrenadores que, cansados de la mala imagen de sacar así la cara por ese barrio. De hecho, algunos ya han representado a Colombia en el exterior. Esta es la gente que le pone el alma y hace la diferencia en Caracol y Bancolombia, más cerca. Barranquilla, ciudad de rostro alegre, festivo, vestido de colores y carnaval. También tiene una cara menos amable en la que hay gente poniéndole el alma para cambiarla. Los jóvenes de la zona Cachacal, trabajando a puño limpio para mejorar la imagen de su barrio y poder llevar una vida digna. La droga no es buena porque tiene que conseguir un deporte que lo ayude, que saque a su familia adelante, que pueda ser alguien en la vida. Inspirados en grandes campeones mundiales, estos niños entrenan para convertirse en las promesas de su barrio. Precisamente ese es el nombre de la escuela que funciona en esta casona hace 9 años y del que han salido campeones nacionales como Alex Terán y Eduard Marriaga, quien representó a Colombia en los recientes Juegos Olímpicos de Londres. Me nace de mi corazón, los quiero bastante, sabe que lo hago por poner el nombre de mi barrio en alto, ya que no es lo que todo el mundo piensa, pero aquí estoy llevándolo todo. En este cuadrilátero trabajan los gestores del cambio con cerca de 20 jóvenes. Ante todo se requiere la disciplina general para los muchachos y tratar de llevarlo en un camino fuera de drogadicción, tener una buena alimentación ante todo, una buena costumbre y respetar a todos sus compañeros. Después del arduo entrenamiento viene un buen plato de comida con el que finaliza la jornada de estos pequeños guerreros de la vida, que esperan con sus guantes no solo noquear a los rivales de carne y hueso, sino darle, como el campeón Marriaga, gloria a su barrio. Ahí vemos las imágenes, la señal en vivo en este momento del asteroide 2012 DA14, que pasa a 17.000 millas de la Tierra. Se preveía que pasara a las 2:30 de la tarde, pero bueno, lo está haciendo en este momento y ahí estamos viendo la señal en vivo. Por lo menos ya lo alcanzan a visualizar algunos de los telescopios de los astrónomos que precisamente están en este momento visualizando el paso del asteroide 2012 DA14. Pues la ampliación de esta información la tendremos en nuestra emisión de las 7 de la noche. Señor, más reacciones y más imágenes impactantes. Estas fueron las noticias. Nos vemos a las 7 de la noche con una nueva edición informativa. Ya viene El Precio es Correcto. Esto es Noticias Caracol, primero en Noticias. Buenas tardes.